Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora porque podemos, Señor, empezar esta clase y pedir que tú nos guíes todo lo que vamos a revelar, a entregar. Bendice a todos aquellos que se integren, Señor, a este programa llamado Zoom, donde se conectan nuestros hermanos. Esperamos que la internet esté, Señor, conforme para escuchar con nitidez las enseñanzas y el mensaje tuyo de hoy. Danos las palabras, danos las facilidades. Revélanos, Señor, los misterios de ese maravilloso tema que es el propósito eterno. Glorifícate en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos. Esta clase es la clase número 22 o 23. 22. Entonces, la clase número 22. Entonces, vamos a hacer un poquito un repaso. 23, pastor, 23. ¿23? Sí. Entonces, 23. Vamos a hacer un repasito de lo que hemos estado hablando estamos hablando sobre el sacerdocio. Este es un tema muy largo que yo creo que vamos a estar por lo menos varios meses, unos 2 meses, estudiando sobre el propósito eterno, porque tiene mucho significado. Hay mucho material ahí. Y es por eso que he tomado paso a paso lo que vamos a hablar, porque el Señor nos habla que vamos a ser reyes y sacerdotes. Y lamentablemente desconocemos muchas cosas del sacerdocio. El sacerdocio, ¿cuál es la función del sacerdote? Solo lo tenemos así de vistazo en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir complementando esto para que ustedes puedan ver que en el Nuevo Testamento habla de un real sacerdocio. No está diciendo que lo otro es falso, pero es una sombra de lo verdadero, de lo tangible que iba a ser para el mundo. Lo que no pudo cumplir Israel con la nación como tal, de tener una nación total de sacerdotes, no se pudo cumplir ese objetivo y la iglesia va a cumplir ese papel. Entonces, lo que hemos estado hablando, básicamente, que el sacerdote constantemente está manifestando, entregando sacrificio. Lo segundo que hablamos fue la vida y la muerte, que son 2 aspectos que es importante irla mencionando. Y ahí hablamos cómo el sacerdocio tiene que de alguna forma hacer sacrificio para que ese sacrificio dé vida. Y después hablamos del material de la Nueva Jerusalén, que está constituida con oro, con perlas y piedras preciosas. El oro, las perlas y las piedras preciosas son constituyentes de la Nueva Jerusalén, que son símbolos de la madurez de la iglesia. Y ahí hablamos que esas piedras son compuestas y están formadas por medio del fuego y de la presión del medio. Entonces son cortadas, formadas, pulidas, y en la misma forma nosotros. Nosotros somos cortados, somos separados, somos procesados para cumplir un rol profético en el ministerio de este tiempo. Y eso nos constituye a nosotros como el novio y la novia. Entonces, ahora vamos a hablar de lleno a este tema. ¿Qué es lo que califica para el sacerdocio? Es el punto que hoy vamos a entrar. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro.
y donde entramos de lleno a la palabra de este día. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. ¿Qué es lo que califica al sacerdocio? Es el tema de hoy día. Y dice así, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie, o sea, la misión ahí está, la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice: vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, vamos a entrar de lleno. En el Antiguo Testamento, el hombre que iba a cumplir el sacerdocio tenía que de alguna forma ser físicamente perfecto. Sus uñas, sus manos, su nariz, su boca, su espalda, sus hombros, su porte y todo eso, las manos no podía ser una corta y otra más grande, no podía cojear. Todo eso era rechazado en el servicio del sacerdote. Entonces, esas características que aunque son físicas, tienen también un simbolismo espiritual. Entonces, Israel, desde la perspectiva física como nación, perdió todo derecho del sacerdocio para el mundo. Pero lo que perdió Israel, lo gana la iglesia desde la perspectiva espiritual. Entonces, ahora la iglesia es un reino de sacerdote. Y para eso debemos calificar para poder entrar al verdadero y real sacerdocio. O sea, hay una gran diferencia en ser sacerdote y otra diferencia en ser hijo de Dios. Todos podemos ser hijos de Dios, pero no todos calificamos para ser sacerdote. Eso es lo que quiero establecer eso. O sea, todos somos hijos de Dios, pero para cumplir las tareas sacerdotales, no todos califican. Entonces, es interesante que ustedes puedan leer, y eso se lo menciono, Éxodo capítulo 28. Voy a buscarlo un poquito aquí, Éxodo capítulo 28 y 29, para que ustedes también vayan leyéndolo durante la semana, porque hay muchas cosas que vamos a ver ahí, pero por lo menos voy a leer algunos versos. Dice Éxodo capítulo 28, dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Verso 2 dice: harás vestiduras sagradas y Aarón, tu hermano, para la honra y la hermosura. Dice: tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu y sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mis sacerdotes. Entonces, el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que haber nacido dentro de la tribu de Leví, de la casa de Aarón. Entonces, eso es importante. O sea, tenía que ser dentro de la tribu de Leví y de la casa de Aarón, de la línea de Aarón. Esos son dos aspectos importantes. No había otra manera de que uno pudiera llegar a ser sacerdote si no tenía esa línea o esa orden.
que sea de Leví y de la casa de Aarón. No podían ser heredados, o sea, no se podía heredar el sacerdocio. Tampoco se podía comprar ese título. Y tampoco esto era por méritos, sino que tenía que tener un aspecto sanguíneo el sacerdocio. Por eso tenía que haber nacido de la tribu de Leví, que era el requerimiento principal. Ya hablamos en la semana antepasada sobre la línea de Leví. Entonces, aquí esto es enfático y esto es claro en este pasaje en Éxodo capítulo 28, que esto era un requerimiento importante, ya el aspecto sacerdotal. Entonces, uno tiene que haber sido nacido en la tribu de Leví y tenía que haber sido de la casa de Aarón. Eso tiene un aspecto espiritual también para nosotros. ¿Cuál es el aspecto espiritual? Que uno tiene que nacer de nuevo para entrar al sacerdocio de Dios. Si nosotros no nacemos de nuevo, indudablemente no podemos hablar, expresar de Dios. Nosotros tenemos que tener un nacimiento, el nacimiento del linaje de Cristo, basado en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Eso es un aspecto importante. Y ustedes me preguntan, ¿por qué hablo eso? Y lo hablo por dos afirmaciones importantes. La primera de esto, que hay muchos que cumplen labores sacerdotales, pero lamentablemente no se han convertido. Ni siquiera son cristianos. Por eso tenemos un desorden enorme de la forma de llevar el evangelio. No se han convertido de corazón. Y lo segundo, que algunos entran en la línea del sacerdocio, pero tienen defectos que nunca lo han corregido. Es el segundo aspecto de que tampoco pueden calificar al sacerdocio. Por eso cuando Esdras llegó del cautiverio, lo primero que hicieron cuando llega a Jerusalén de la cautividad, ellos se rigen si viene de una genealogía sacerdotal. ¿Por qué? Porque era importante y tenía que cumplir la función sacerdotal. Entonces, es tan importante nosotros que si vamos a cumplir esta labor sacerdotal, cumplir las tareas relacionadas con el don profético que Dios nos ha dado a nosotros, estos dos aspectos son importantes: haber nacido de nuevo y ser la línea de Cristo. Porque si no tenemos esa línea de Cristo, nosotros no calificamos en el sacerdocio. Y lo tercero, si nosotros pudiéramos poner una característica fundamental, que hay muchos que tienen defectos en el sacerdocio. Y esos defectos pueden traer una implicancia muy grande en el tema sacerdotal. Los defectos que están dentro del corazón. Por eso Esdras, en la cautividad, le dicen de qué línea él viene. Y se le hace el estudio de qué línea. Si no encontraba la genealogía, lamentablemente era removido automáticamente del sacerdocio. Entonces, esto habla del día de hoy, que muchos de nosotros tenemos que ir pidiendo, ir viendo si esa persona califica o no califica en el ministerio sacerdotal para estos tiempos. Por eso nos vemos una unción sobrenatural en la iglesia. No hay poder que se manifieste en ello, y a veces son más inclinados al mal que al bien. Y eso es lo que quiere Dios en estos tiempos, que Él va a resurgir el sacerdocio para llevar a cabo la gran tarea, el gran proyecto de Dios sobre la humanidad. Entonces, cada vez que nosotros veamos un sacerdote, y eso nos involucra a todos, que debemos entender que si ese hermano o hermana se ha convertido, ha sanado sus heridas, su corazón, es una persona que
se somete y califica para el reino del sacerdocio, si esa persona todavía no se prepara, no se instruye, no puede calificar para el sacerdocio. Y eso está establecido como una regla general puesta por Dios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Es decir, que todos nosotros, como base importante, nosotros tenemos que haber nacido de nuevo. Esa es la base. La base importante para el sacerdocio en este tiempo es haber nacido en este tiempo. Entonces tenemos este ejemplo. Estamos analizando Éxodo capítulo 28, capítulo 29, que lo vamos a ver durante varias semanas. Y uno de los aspectos que es importante que el sacerdote debe tener es pureza. Número uno, una de las cualidades que el sacerdote debe tener en su vida se llama pureza. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 29, versículo 4. Dice: llevarás a Aarón a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo lavarás con agua. Voy a ir a Levíticos 8:6. Y el Levítico 8:6 dice: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Eso tiene una relación para nosotros. Entonces, el sacerdote, que el que iba a cumplir eso, tenía que lavarse con agua. Y ese sacerdote tenía que lavarse día a día, constantemente. Cada vez que el sacerdote iba al tabernáculo, tenía que lavarse las manos, los pies, en la fuente del tabernáculo. Y esto se refiere, para nosotros, en la perspectiva espiritual, es lavarnos con la palabra de Dios. Yo quiero que veamos Efesios 5:26. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 26. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto lo escribe el rabino Pablo, el rabino Saúl. Entonces, él habla de ese lavamiento que en el Antiguo Testamento se lavaban con agua. Nosotros nos lavamos ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y esto tenemos que hacer todos los días. Para poder funcionar como sacerdote, tenemos que lavarnos constantemente con la palabra de Dios. Porque tiende el enemigo y el sistema ponernos cosas humanas, ponernos ideologías extrañas, pensamientos extraños, humanismo, filosofía, pero si no está en la Escritura, eso está ensuciando nuestra función sacerdotal. Entonces, un sacerdote, si dejaba de lavarse, a pesar que era de la línea arónica, a pesar que era de la tribu de Leví, descalificaba para seguir cumpliendo sus funciones. Entonces, estaba prohibido servir en el tabernáculo si es que no se lavaba con agua. Y eso nosotros es constante. Por eso nosotros todos los días, los que cumplimos esta tarea sacerdotal, y eso debe ser toda la iglesia, lamentablemente no todos se lavan todos los días la palabra. Por eso algunos no tienen idea dónde están los 10 mandamientos, algunos nunca han leído la Biblia, algunos no tienen clara su base doctrinal. Cualquier cosa que escuchan los desvía de la línea. Entonces no es tan claro, no saben para dónde van. Entonces esa persona tiene un problema, el problema base. ¿Y es por qué? Porque no ha sido formado para calificar al sacerdocio. Y estas son cosas básicas. Y las cosas básicas que el sacerdote le enseñaban
era lavarse las manos, incluso se lavaban la cara, para que ninguna cosa pudiera manifestar impureza. Entonces tenemos en primer lugar que una de las cosas que habla como requisito fundamental para cumplir sus tareas sacerdotales era tener pureza. Lo segundo aspecto era la vestimenta. Era la vestimenta. Entonces vamos a Éxodo nuevamente. A Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Versículos 5 y 6. Dice, tomarás las vestiduras. Vestirás a Aarón la túnica, el manto de efod, el efod, el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrá la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás diademas santas. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y le ungirá, dice el texto. Entonces, estas son parte importante, como podemos ver. Entonces, tenemos la primera, la pureza, y lo segundo, la vestimenta. Entonces, después del lavado del sacerdote, tenía que vestirse con vestiduras sagradas. Y cada pieza del vestido del sacerdote revela por lo menos varios aspectos interesantes. Primero revela el resplandor y la majestad del carácter de Cristo. Eso revela. La forma como él estaba vestido revelaba el resplandor, la majestad del carácter de Cristo. Los vestidos hablan del carácter de Cristo, esencialmente que debemos portar si somos apropiados para el servicio de Dios. Entonces voy a Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Versículo 14. Dice, sino vestío del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. Ahí tenemos un texto de la forma que nosotros tenemos que vestirnos. Y en Primera de Pedro 5:5, Primera Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Entonces, cuando habla de revestido, esa es la vestimenta que debe tener el sacerdote. Entonces, tenemos que vestirnos con humildad, evitar la soberbia. Y eso refleja el carácter de un sacerdote. Entonces, Dios nos está sugiriendo algo interesante aquí para servir. Porque en el Antiguo Testamento tipifica al tabernáculo. Tenemos que experimentar nosotros el verdadero significado de esa vestidura en este tiempo. Entonces, Dios nos está sugiriendo que debemos vestirnos como en el Antiguo Testamento, físicamente. Pero lo que está hablando es tomar los aspectos espirituales de esa vestimenta. ¿Qué es lo que representa para estos tiempos para nosotros? No vamos a estar con la mitra, no vamos a estar con el pectoral, no estamos hablando de eso, pero tiene una connotación espiritual para este nuevo tiempo. Entonces, eso revela un aspecto. Por eso la Escritura habla aquí, que esa vestimenta revela que no debemos ser rebeldes, no debemos ser soberbios, no debemos ser orgullosos, debemos ser personas sometidas, sujetas.
Ese es un carácter de un sacerdote. Si el sacerdote no es rebelde, un sacerdote no se somete, un sacerdote no sigue los principios, no se lava con la palabra, no califica para el sacerdocio. Entonces, una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser sacerdote. Entonces, eso quiero dejarlo claro. Todos nosotros somos hijos de Dios, pero otra cosa es cumplir las tareas sacerdotales en la iglesia. El tercer aspecto del sacerdocio. Tenemos pureza, vestimenta, que el sacerdote es consagrado. El tercer aspecto. Entonces voy a Éxodo capítulo 29, versículos 19 al 21. Dice, tomarán luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán su mano sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero. Tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, mire, sobre el lóbulo de la oreja de su hijo, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos, sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Deje ese texto ahí y quiero que haga esta comparación con Levíticos, capítulo 8, versículo 12. Dice, derramarás del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. El 22. Después que hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de la consagración, Aarón y sus hijos pusieron su mano sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Dice este texto. Tomó Moisés de la sangre, lo puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de la mano derecha, sobre el dedo pulgar de su pie derecho, e hizo acercarse luego los hijos de Aarón. Y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de su oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha, sobre los pulgares de su pie derecho, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones, la grosura de ellos, la espaldilla derecha y el canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, y tomó una torta sin levadura, una torta de pan de aceite, una hojaldre, y la puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y la puso en la mano de Aarón, en la mano de sus hijos, e hizo mecerlo como una ofrenda merecida delante de Jehová. Esto es como cuando toman los bebés para hacerlos dormir. ¿Me entienden? Así. En este fue el movimiento que hizo con esa ofrenda. La movía de un lugar a otro. Después que tomó aquellas cosas Moisés, estoy en el verso 28, de la mano de ellos, la hizo arder en el altar sobre el holocausto. Era la consagración del olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Tomó Moisés el pecho, lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de la consagración. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y luego tomó Moisés el aceite de la unción, de la sangre que estaba sobre el altar, roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces, como podemos ver, la consagración era algo más o menos tedioso. Se fijan, porque eran muchas cosas, como podemos ver, que había que hacer.
¿Ya? Este es un aspecto de la consagración que es importante sobre la vestimenta. Entonces, ahora, el requerimiento para un sacerdote, el procedimiento de esta consagración. Primero, lo que nos habla aquí, que era la sangre de la ofrenda consagrada, era colocado, y esto tiene un aspecto profético, en la oreja del sacerdote. Miren, estos son aspectos proféticos que es importante entenderlo, porque si uno no lo lee y no lo explica, no lo va a entender. Se ungía la oreja, el pulgar derecho y el dedo gordo del pie. Entonces si uno ve esas cosas, uno dice, pero ¿para qué? ¿Qué relación tiene? Entonces vamos a ver la relación espiritual. Estas son 3 áreas en el área espiritual que debe tener un sacerdote en este tiempo como hijo del Señor, los que vamos a cumplir la tarea sacerdotal. El oído se santifica para que podamos escuchar al Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Se fija? Entonces, ¿por qué se ungía con sangre? Porque simboliza que iba a cumplir el sacerdote, tenía que aprender a oír la voz de Dios, a oír la voz del Espíritu. El dedo de la mano habla acerca de nuestras actividades, que también tiene que ser santificada. Todo lo que yo hago, debo dar testimonio. Cómo la gente me ve, cómo hablo, cómo me expreso, cómo hablo con la gente, con mis semejantes. Entonces, el dedo de la mano refleja eso, cómo yo hablo, cómo yo saludo, cómo yo entablo conversación, cómo yo dialogo. Y el tercero, el dedo de los pies, que se refiere a mi caminar espiritual. Cómo yo camino en la vida espiritual con Dios. Cómo es mi relación día tras día con Él. Entonces, se fija, en el Antiguo Testamento se ve literalmente que se hizo eso. En el Nuevo Testamento tiene un propósito espiritual. Entonces, la oreja es para oír. El pulgar derecho es para qué? En nuestras acciones. El dedo gordo de los pies, como yo camino día tras día. ¿Ya? Entonces, segundo, después de aplicar la sangre del sacerdote, se aplicaba también el aceite de la unción. Esa unción representa el Espíritu Santo. Una persona que no ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo no puede ejercer funciones del sacerdocio, porque llegará a un punto, ¿cómo va a usar la liberación? ¿Cómo va a sujetar los demonios? ¿Cómo va a orar por los enfermos? Si no tiene ese poder, no califica. ¿Me explico? Entonces, muchos oran por el enfermo, pero a los enfermos no le ocurre nada. Muchos vienen con demonios y los demonios no salen, porque esa persona no está calificada ¿para qué? Para el sacerdocio. ¿Y producto de qué? Que lamentablemente no ha experimentado esa hermosa experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, solamente cuando nuestra vida en el altar nos consagramos y vamos, como dice Pablo en Romanos 12, a presentar nuestros cuerpos, dice, se fija, en sacrificio vivo. Ahí está hablando de esa ofrenda que es santa. Nosotros vamos a poder experimentar una vida agradable de Dios. Se fija, hoy, estos días salía por televisión que una persona estuvo alegando con un parquímetro en un lugar. Y ustedes saben que la gente ahora, todo el mundo anda con celular.
y un alegato, y parece que tanto fue el alegato que esa persona se enfureció porque realmente el parquímetro lo que estaba haciendo estaba robando. Así que le forró unos par de coscachos al parquímetro. Pero el problema está que el que forró le pegó al que estaba cobrando era un pastor. Entonces ahora fíjese, salió toda la opinión pública y lo están funando. Porque ¿cómo puede ser una persona que haya reaccionado de esa manera? Entonces, muchos de nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos defectos. Y si esos defectos nosotros no los reparamos, no trabajamos con ellos, la gente va a ver que no estamos calificados para eso. Por eso nosotros tenemos que trabajar en el carácter, trabajar en nuestras actitudes, en la ética. ¿Se fija? Trabajar en nuestra forma de ver, de proceder, para cumplir el sacerdocio de Cristo aquí en la tierra. Entonces, el Levítico 14, que les he dado, que me gustaría que ustedes pudieran leerlo en su casa, porque es mucho material, por eso vamos a tratarlo de ver. Todo esto está relacionado con el propósito eterno. El Levítico capítulo 14, voy a ir un poquito a Levítico capítulo 14, fíjese, se habla del leproso. Dice, voy a leer un poquito el texto, voy a leer algunos textos. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, será por ley para el leproso cuando se limpiere, será traído al sacerdote. Dice el texto, este saldrá fuera del campamento, lo va a examinar, y si ve que está sana la plaga del leproso, el sacerdote mandará luego que tome para él que se purifiquen 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Ya me voy a saltar un poquito al verso 14. Yo quiero que ustedes lo lean, pero es para ir avanzando en el tiempo. Verso 14. Dice, el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y pondrá al sacerdote sobre el lóbulo de la oreja del leproso derecha, que se purifica, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Se fija? Asimismo el sacerdote tomará el loc del aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Entonces, como podemos ver, ¿cómo puede ser que la forma como se unge o se consagra un sacerdote es la misma forma que se consagra también o que va a calificar la sanidad un leproso? ¿Qué relación hay entre un sacerdote y un leproso? Y esto es interesante, mis queridos hermanos, porque los dos tienen el mismo procedimiento y esto aplica que ante Dios los seres humanos son todos leprosos. Todos estamos enfermos en delito y pecado. Y comparado con estos dos procedimientos aprendemos una verdad espiritual. Que todos nacemos leprosos con pecado. Pero por medio de la sangre de Cristo, del aceite del Espíritu, nos constituye para ser sacerdote. Eso es lo hermoso de poder aplicar la palabra de Dios. ¿Se fija? Entonces, por un lado tenemos al leproso y por el otro lado tenemos al sacerdote. Entonces, para convertirnos en sacerdotes espirituales, al servicio de Dios, tenemos que ser regenerados, nacido como hijo de Aarón, limpiado por medio de la palabra, o sea, en otras palabras, lavado con agua del tabernáculo, vestido con Cristo, o sea, tenemos que tomar las nuevas ropas especiales que son consagradas para la función del templo que hoy vivimos. Y eso es la sangre de Cristo que nos limpia, nos pone una vestimenta nueva
y hace ese sacrificio por amor a nosotros y rocea el aceite espiritual, que es el bautismo del Espíritu Santo, para poder calificar para el sacerdocio. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo maravilloso, lo hermoso del sacerdocio, como ustedes pueden ver, que cumple un objetivo hoy en la tierra que es especial. Entonces, vamos a ver un punto importante. ¿Qué descalifica para el sacerdocio en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que lo descalifica? Una persona para cumplir las funciones sacerdotales. A pesar que todos eran nacidos de Aarón, que algunos eran nacidos de la tribu de Leví, para ser llamados al sacerdocio, pero no todos podían calificar a esa función. Y hoy mismo eso ocurre hoy en la iglesia. En la iglesia están todos llenos de hijos de Dios, pero no todos pueden cumplir la función sacerdotal dentro de la iglesia. ¿Me entienden? Todos tenemos el llamado al sacerdocio, pero no todos califican para cumplir ese llamado ministerial, entre comillas, en función del sacerdocio. En que una persona esté descalificada al sacerdocio en el Nuevo Testamento, no quiere decir, enfatizo eso, no quiere decir que el creyente deja de ser hijo de Dios. Eso quiero dejarlo claro. O sea, es hijo de Dios, pero no califica para ser ¿qué? Sacerdote. ¿Me entiende? Eso quiero dejarlo claro. O sea, yo lo que quiero es que ustedes no tengan el concepto que lo que estoy tratando de decir, que esa persona para cumplir las funciones sacerdotales y tiene ciertas características y no cumple con ellas, va a dejar de ser hijo de Dios. No. Una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser sacerdote. Y simplemente significa que no es útil para el propósito de Dios. Hay personas que están llenas en la iglesia de hijos de Dios, pero no son útiles para el propósito eterno de Dios. Porque no todos califican para el propósito eterno de Dios. Son hijos de Dios, pero no todos califican para el propósito eterno de Dios. Y como Dios tiene un alto estándar para mantener a su pueblo que funcione como sacerdote, el apóstol Pablo habla al respecto de esto. Entonces, déjenme buscar Efesios 4. Efesios capítulo 4, verso 1. Busquen el texto ese, por favor, para que podamos entenderlo. Efesios 4, 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que haya dignidad. Estaba preso, pero era digno. Pues hay personas que se frustran por los problemas. Hay personas que los problemas no los hacen calificar para el sacerdocio. Toman medidas erráticas, medidas extremas, porque los problemas los desvían de las tareas del propósito eterno de Dios. ¿Se fija? Y esas tareas a veces los desvían y es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque Dios le da una orden y usted está pasando una situación particular, usted puede dejar todo botado por seguir sus propios intereses personales. Entonces, esto igual que la carrera, por eso, igual que un comando, esto igual que una pelea. A lo mejor usted, en la pelea en la casa, el enemigo hizo un estrago, pero usted tiene una misión de reino, usted no puede dejar ese punto para que lamentablemente
se deje esa tarea de no poderse cumplir. Porque para usted va a ser más prioridad sus cosas personales que las cosas de Dios. Entonces, por eso el sacerdote que cumple las funciones del propósito eterno tiene que ser preparado, estrenado, para luego calificar para esas funciones. Colosenses, capítulo 1, verso 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, como vemos aquí que el sacerdote debe ser digno y el sacerdote no tiene que agradarse a sí mismo, está agradando a Dios a través de su tarea. Tiene que llevar frutos de buenas obras y creciendo en conocimiento. Si una persona no crece en conocimiento, si una persona no se prepara en el conocimiento, si una persona cada día no crece, significa que esa persona no está calificada para cumplir esa tarea sacerdotal y no puede cumplir el propósito eterno de Dios. Lo otro que podemos señalar, una cosa es ser llamado al sacerdote y otra cosa es caminar de acuerdo a ese llamado de ese sacerdote. ¿Me explico? Algunos tienen el llamado, pero no caminan en función a ese llamado. En tanto, todos los creyentes tienen la posibilidad de tener acceso a ese llamado al sacerdocio. Pero no todos quieren pagar el precio para ese sacerdocio. ¿Me entiende? Todos somos hijos de Dios, pero no todos cumplen la función sacerdotal, la función real del sacerdocio. Y eso significa que no todos están calificados para aquello. Efesios capítulo 2. Versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Dice, esto no es de vosotros, pues esto es don de Dios. Esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Y aquí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La palabra hechura significa somos su poesía. Entonces cuando hablamos que somos su poesía, nosotros tenemos que atenuarnos a ese poema, a ese plan de parte de Dios. Y Filipenses capítulo 3, versículo 14. Dice, prosigo a la meta, al premio supremo del llamado de Dios en Cristo Jesús. Enfocado al premio supremo. Entonces, como tenemos un premio, estamos enfocados en esa gran tarea. Entonces, muchos corren en la carrera, pero lamentablemente muy pocos van a ser premiados. Vamos a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren? Pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. A ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo,
no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Se fija? Ese es el propósito eterno, esa es la función sacerdotal que nosotros debemos cumplir en este tiempo. Muchos estamos más enfocados en nosotros. Muchos estamos más enfocados en nuestros propios asuntos. Y Dios lo va a permitir, indudablemente. No estamos diciendo que no van a ser hijos de Dios, son hijos de Dios. Pero no están calificados para el propósito eterno de Dios. No pueden cumplir la tarea eterna de Dios porque no califican. Así como lo hizo en el Antiguo Testamento, así lo expresa en el Nuevo Testamento. Y esa es la tarea que nosotros debemos establecer. Entonces voy concluyendo esto porque la idea es que ustedes puedan dominar esto. Esa es la idea. Que pertenecemos al llamado del real sacerdocio. Como dice Pedro en primera de Pedro 2:9, dice que tenemos un linaje real del sacerdocio, somos de una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a la luz admirable. Dice, vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora vosotros sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero, para cumplir esa orden sacerdotal, mis queridos amigos, por mucho que yo haya nacido en la línea arónica, por mucho que haya nacido en la línea levítica, por mucho que haya nacido de nuevo, pero si hay actitudes con problemas en nuestra vida, con defectos, yo lamentablemente no puedo calificar en esa tarea, en esa función. Tenemos que tratar esa área de nuestra vida. Porque todo lo que podamos construir, nuestro testimonio puede dejar mucho que desear. Y eso nos permite a nosotros que el propósito eterno pueda cumplirse en nuestra vida. Por eso es importante la calificación del sacerdote, que era indudablemente importante. El nacimiento, la pureza número 2, la vestimenta, la consagración, ya que era parte importante que debía tener el sacerdote. Y lo que no permite que esa persona pueda cumplir aquello es cuando ese sacerdote estaba lleno de defectos. Eso hemos visto en este día, mis queridos. Somos un real sacerdocio. Por eso tenemos que ir trabajando en relación a este plan maravilloso del Eterno. ¿Hay alguna pregunta al respecto con este tema? ¿Puede levantar la manito? Entonces, yo me gustaría que ustedes en sus casas, ojalá lo hicieran como en su vida devocional. Creo que un sacerdote tiene que hacer su vida devocional. Un sacerdote tiene que orar. Me gustaría que leyeran ustedes el Éxodo, todo el capítulo 29. Ya que pudieran leer. Que ese capítulo ustedes pudieran leer y algunos textos que para mí son importantes porque vamos a ir viendo sobre Éxodo capítulo 28 y 29 completo. Para que ustedes puedan ver. Entonces hicimos el paralelo, fíjense el sacerdote cómo se ungía y el leproso. Se ungía en la oreja, el pulgar, de la mano al dedo y el del pie. De esa misma forma lo hacían los leprosos. ¿Cuál es la diferencia? Que el leproso también hacían lo mismo con la avecilla, que tenían que ungir la oreja, el pulgar
y el pie de la mano derecha. Porque ante Dios, por muy sacerdote que seamos, todos somos leprosos. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Solo la sangre de Cristo repara y nos califica para ese hecho. Ahora eso nos constituye hijos de Dios. En segundo lugar, si nacemos de nuevo, ahora tenemos que prepararnos para esas tales tareas. Amén. Amén, mis queridos. Que Dios les bendiga a todos estos días. Que realmente sea un hermoso tiempo para todos ustedes. Que los dones espirituales de ustedes se puedan desarrollar. Y que más que cumplir sus propias tareas, sus propias metas personales, que puedan proyectar la gran tarea de ustedes que Dios ha puesto en sus corazones. No es algo de ustedes. Y aquí muchas cosas vamos a tener que negarnos. Por eso la formación del discípulo no es fácil. Por eso fíjese que en la antigua línea estamos hablando levítica. Un sacerdote se tomaba a los 25 años. A los 25 años se requería ese sacerdote. ¿Por qué se requería a los 25 años? Porque a los 18, a los 25 o 17 son cambiantes, van de una idea a otra, son muy inmaduros. Pero ya a los 25 años ya era más estable emocionalmente. Por eso el sacerdote tiene que tener emociones estables. En el Nuevo Testamento, fíjese, Jesús nunca escogió a niños. Y para eso tuvo que 3 años y medio darle la función sacerdotal. Primero para llamarle discípulos. Pero ya cuando está en los tiempos finales de su ministerio, los llama apóstoles. Y apóstol significa un enviado. Y con toda la exigencia, pero ya cumplían con todo el estándar de los sacerdotes. Eso nos manda a nosotros, para que nosotros podamos cumplir ese llamado y esa tarea. Voy a terminar orando, mis hermanos, para este día. Padre, yo doy gracias por esta oportunidad que me das de haber cumplido, Señor, una clase más. Bendigo a todos mis hermanos. Cada uno de ellos imparte, Señor, conocimiento en sus roles, en el ministerio, en aquello que tú lo estás llamando. Y prepáranos, Señor, que trabajes en nuestros corazones, en nuestra mente, para poder calificar en esta gran tarea y en este gran llamado. Te damos gracias, Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Oro y los bendigo todo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Gracias.